Clase 2.3. Cálculo de la medida de la diagonal de un ortoedro. En el problema nos dice cuál es la medida de la diagonal CE del siguiente ortoedro. Entonces tenemos aquí un ortoedro y tal cual como dice la información del recuadro, aquí de color verde claro, dice que un ortoedro es un prisma recto. Es decir, tiene la característica de que sus caras forman entre sí ángulos rectos. Es decir, aquí hay 90 grados entre cada una de las uniones de las caras se forman 90 grados. Y las cajas pues son un claro ejemplo de ortoedro, ya sea una caja de zapatos o una caja en la que vengan varios libros, varios cuadernos. Cualquier tipo de caja es un ortoedro. Así de simple. Entonces en este caso nos están pidiendo esta diagonal, la diagonal que va desde el vértice C al vértice E. Cabe mencionar que esta diagonal está en 3D, es decir, no está ni acostada, sino que va en el aire. Es para la caja, no es para una cara esa diagonal. Entonces aquí podemos hacerlo, encontrar esto, utilizando el teorema de Pitágoras, porque aquí tenemos, por ejemplo, un cateto, la diagonal S sería la hipotenusa, y aquí podemos generar otro cateto en este caso, pero y aquí hay 90 grados. Pero el problema viene a radicar en lo siguiente, que yo conozco este cateto, pero el otro cateto no lo conozco. Es decir, tenemos este triángulo y este dato es desconocido. Por ejemplo, podríamos decir que es un valor X que no conocemos, y ahora está luego la diagonal EC, que es la que nosotros queremos, o CE, que es la diagonal que nosotros queremos encontrar. Pero para encontrar CE necesitamos dos datos, necesitaríamos los otros dos catetos y solamente tenemos uno. Entonces aquí tendremos que analizar la base de este ortoedro. La base de este ortoedro es el rectángulo que voy a dibujar a continuación, el rectángulo de los vértices ABCD. ABCD. Entonces, la diagonal AC es justamente ese cateto, es decir, aquí AC es lo que nosotros queremos encontrar. AC sería este mismo cateto que aquí ahora lo voy a trazar de color azul para que veamos la correspondencia entre los datos y no nos confundamos. Entonces, antes de ponerme a calcular con el teorema de Pitágoras la diagonal del ortoedro, es decir, CE esto de color rojo, yo necesito en primer lugar encontrar el cateto que desconozco, que es este de color azul, que es la diagonal AC del rectángulo de la base. Entonces aquí, si nosotros recordamos, un rectángulo tiene 90 grados en cada uno de sus ángulos. Entonces se forma un triángulo rectángulo, donde AC será la hipotenusa del triángulo, en este caso ABC. Es decir, este triángulo estamos analizando. El segmento AB vemos que tiene 5 centímetros y el segmento BC vemos que tiene 3 centímetros. Entonces aquí sí yo puedo encontrar AC, que sería ese cateto que me hace falta para encontrar la diagonal del ortoedro, y entonces lo vamos a encontrar. Aquí AC en el rectángulo es hipotenusa, pero ya para el ortoedro sería un cateto. Entonces vamos a encontrar utilizando teorema de Pitágoras. Vamos a tener que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Entonces a puede ser 3 centímetros, b puede ser 5 centímetros, dados que son catetos, aquí el orden no importa, y c entonces sería la diagonal AC. Entonces vamos a sustituir estos datos en el teorema de Pitágoras. Por teorema tenemos de que a es 3, entonces aquí vamos a tener 3 al cuadrado más b al cuadrado, que en este caso b es 5, entonces tendríamos 5 al cuadrado, y esto va a ser igual a c, que en este caso es la diagonal AC, ese valor que nos interesa a nosotros, AC, todo ello elevado al cuadrado. Vamos a hacer las operaciones. 3 al cuadrado es 9, 5 al cuadrado es 25, y esa suma va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa AC
elevado al cuadrado. 9 más 25 nos da un valor de 34. Entonces 34 es igual al cuadrado de la hipotenusa AC o de la diagonal AC. Vamos a sacar raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación y nos va a quedar que raíz cuadrada de 34 es igual a AC. Aquí, al sacar raíz cuadrada para AC al cuadrado, se nos elimina o se nos cancela el exponente S cuadrado. Entonces vamos a ver si se puede simplificar. Raíz cuadrada de 34 descomponiendo en números primos. Mitad de 34 pues sería en este caso 17, y 17 es un número primo, entonces 17ª 1. No se puede simplificar raíz cuadrada de 34, entonces nos queda de esa forma. Ahora que ya tenemos la medida de AC, sí podemos encontrar la diagonal del ortoedro. Entonces vamos a escribir acá encontrando la diagonal o encontrando diagonal, o solamente pues decir encontrando CE. Entonces vamos a representar el triángulo que interviene aquí para poder encontrar CF, y sería el triángulo que vamos a ver a continuación. Es un triángulo rectángulo que tiene a vértice A aquí sería el vértice E y aquí sería el vértice C. Entonces la medida de AC nosotros ya la conocemos, es de raíz cuadrada de 34. Le vamos a colocar aquí los datos. A ustedes el triángulo les tiene que quedar perfecto. Aquí me quedó un poco inclinado, pero es por lo mismo que no tengo regla. A ustedes esto le debe de quedar recto porque recordemos que aquí hay 90 grados. Entonces AC vale raíz de 34, que es lo que encontramos en el paso anterior. El segmento AE vale 4 centímetros. Y lo que nosotros tenemos que encontrar, que es esto, es EC. Es esta diagonal de color rojo que nos quedó acá. Y que aquí también le vamos a dar color rojo para que se vea la correspondencia. Que por colores identifiquemos qué es lo que estamos encontrando. Entonces, teorema de Pitágoras por segunda vez lo vamos a aplicar, y tendríamos por teorema de Pitágoras que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. A sería un cateto, que en este caso podríamos decir que A vale 4, B sería el otro cateto, que sería el que encontramos, AC, que en este caso es raíz cuadrada de 34, y la hipotenusa C, que sería la diagonal de esta caja, que geométricamente se llama ortoedro, y que es la diagonal S. Entonces vamos a sustituir los datos. En lugar de A vamos a tener 4 elevado al cuadrado más B al cuadrado. B es raíz de 34, entonces nos va a quedar raíz cuadrada de 34 elevada al cuadrado, y C, la hipotenusa, que a la vez coincide con la diagonal del ortoedro, es S, entonces nos va a quedar S elevado al cuadrado. Ahora 4 al cuadrado es 16. Raíz cuadrada de 34 elevada al cuadrado, esto se va a simplificar, se cancela aquí la raíz con el exponente y solamente nos queda el número que estaba dentro de la raíz, que en este caso es un 34, y eso es igual a S elevado al cuadrado. Vamos a hacer la suma. 16 más 34, en este caso 6 más 4 es 10, ponemos 0, llevamos 1 más 3 es 4, más 1 que llevamos 50. Entonces nos va a quedar que 50 es el resultado de elevar la longitud de esa diagonal al cuadrado, o de esta hipotenusa al cuadrado. Entonces aquí lo estamos trabajando como S, diagonal CE es lo mismo que S. Entonces veamos, aquí tenemos que sacar raíz cuadrada a ambos lados, entonces nos va a quedar raíz cuadrada de 50 es igual a EC o igual a CE. Entonces tenemos que CE es igual a la raíz cuadrada de 50. La raíz cuadrada de 50 sí se puede simplificar. Vamos a descomponer en factores primos el número 50. Mitad de 50 es 25. 25 le sacamos quinta, eso nos da 5, y quinta de 5 nos da 1. De tal manera que 50 sería decir 2 por 5 al cuadrado. Pues aquí hay 2 5, entonces por eso escribimos al cuadrado. Entonces nos queda que CE
es igual a la raíz cuadrada de 2 por 5 al cuadrado. Este 5 al cuadrado va a salir, porque aquí se simplifica el 2, entonces solamente sale el 5. Y nos va a quedar que CE, la longitud de la diagonal de ese ortoedro, sería 5 raíz de 2 centímetros. Entonces de esta forma hemos encontrado la diagonal esta de color rojo. Hemos aplicado dos veces el teorema de Pitágoras, uno para encontrar el cateto del triángulo principal, que lo veíamos aquí por medio de la base, que era un rectángulo, y luego ya así encontrando lo que nos pedía. En este caso solamente nos decía que encontráramos la diagonal, no el volumen. Bueno, para encontrar el volumen no era necesario todo este cálculo, así que ya hemos desarrollado la solución. Como en la clase anterior, se repite que aplicamos el teorema de Pitágoras dos veces. Él nos dice, para determinar la longitud de la diagonal del ortoedro se utiliza el teorema de Pitágoras dos veces. Uno para la base, en la cual vamos a encontrar la longitud del cateto del triángulo principal, y la otra para encontrar la diagonal del ortoedro, que sería la hipotenusa de ese triángulo principal. Para el caso del lapicito, yo os recomiendo que solamente se trabaje el ejercicio 1, es bastante similar al problema. Entonces nos piden que encontremos esta diagonal. A esta diagonal, por ejemplo, la podemos llamar X. Y aquí, si nosotros trazamos la otra línea, se forma el triángulo rectángulo. Conocemos un cateto, no conocemos la hipotenusa y no conocemos el otro cateto. Entonces hay que hacer el análisis, encontrar el cateto a partir de la base, que es un rectángulo que tiene altura 4, o ancho 4 y largo 8 centímetros. Una vez ya calculamos aquí el cateto, con este cateto y con este otro cateto podemos encontrar esta hipotenusa, que es la diagonal del ortoedro, y es justo lo que nos están solicitando. Entonces aplicar dos veces el teorema de Pitágoras, así como se ha visto en la clase.